Curso de Formación Teológica Evangélica. Doctrinas de la Gracia. Lección 7. Sistemas teológicos acerca de la gracia. Segunda parte. La Reforma. Los reformadores en general restablecieron la doctrina bíblica sobre la corrupción moral y espiritual del hombre, y por ende la absoluta necesidad que tiene de la gracia de Dios el hombre caído para su regeneración, justificación y santificación, además de la gracia eficaz que sigue a la elección y predestinación de los santos. Admitieron una gracia común que habilita a los hombres para recibir ciertas bendiciones divinas y especialmente para que puedan comportarse honestamente en sus relaciones cívicas y sociales. Como los reformadores no estaban totalmente de acuerdo en algunos detalles acerca de la corrupción de la naturaleza caída, tampoco lo estuvieron en cuanto a detalles sobre el modo de conjugar la eficacia de la gracia de Dios con la actividad responsable del hombre. La más notable diferencia entre Lutero y Calvino en este punto estuvo en que Lutero, poniendo su énfasis en la fe como medio de salvación, llegó a afirmar que un creyente podía perder la fe y por tanto la justificación, mientras que Calvino, poniendo el énfasis en la gracia como instrumento de la omnipotencia divina, ver Juan capítulo 10 versículos 28 al 30, aseguró que un creyente no puede perder su fe, porque no puede perder la gracia que la sostiene. En cuanto a la predestinación, Zwinglio fue el más extremista, insistiendo en los decretos divinos como causas últimas de la reprobación de los condenados. Calvino mantuvo la reprobación como doctrina bíblica, pero fue más cauto al explicarla como efecto de un decreto permisivo. Lutero creyó también en la doble predestinación, pero a veces pareció apoyar la reprobación en la presencia divina más bien que en la predestinación. Finalmente, Melanchthon evitó cuanto pudo el hablar de predestinación. El arminianismo. Al hablar de arminianismo, es preciso distinguir entre el típico y radical, surgido en Holanda, y el moderado o wesleyano del que nos ocuparemos a continuación. Arminio, Jacobo Hermansson, 1560 al 1609, fue un teólogo holandés, discípulo de T. Beza y en un principio fue calvinista estricto, pero después se convirtió en un ferviente opositor del calvinismo, llegando a tomar una posición cercana al semipelagianismo. En algunos puntos el arminianismo se parece a la posición molinista, en otros a la posición defendida por Alfonso de Ligorio. Podemos resumir así la doctrina arminiana. A. El pecado de Adán no se imputa a sus descendientes como pecado propiamente dicho, sino como una enfermedad de la naturaleza, por la que el hombre no queda condenado, aunque sí inhabilitado para alcanzar la vida eterna y descubrir por sí mismo el camino de la salvación. Le queda, sin embargo, el libre albedrío suficientemente sano como para disponerse en alguna medida a la conversión. B. El Espíritu Santo da a todos los hombres la gracia suficiente para poder contrarrestar los efectos del pecado y cooperar a la regeneración espiritual. El que hace buen uso de esta gracia común o suficiente recibe la gracia eficaz de la obediencia evangélica. Si resiste a la gracia, el hombre se hace responsable de su no regeneración. El que progresa por el camino de la obediencia evangélica puede llegar a participar de la gracia, todavía mayor, de la perseverancia final. C. Por consiguiente, el arminianismo no cree en la predestinación ni en la reprobación, sino que la elección divina se basa en la presciencia de la fe, obediencia y perseverancia, mientras que la reprobación se basa en la presciencia de la incredulidad, desobediencia y persistencia en el pecado. Wesley.
John Wesley, 1703 al 1791, defendió un arminianismo moderado. Su doctrina puede resumirse así. A. El pecado original no es meramente una enfermedad de la naturaleza, como Arminio pretendía, sino pecado en toda su realidad, y por tanto constituye al hombre reo en la presencia de Dios. Así que el pecado de Adán es imputado de verdad a sus descendientes, pero este reato original ha quedado cancelado por la expiación general llevada a cabo por Jesucristo en el Calvario. B. El hombre por naturaleza está totalmente depravado y no tiene capacidad alguna para cooperar con la gracia de Dios. Pero en virtud de la redención universal llevada a cabo por Jesucristo, todos los hombres tienen a su alcance la gracia suficiente para poder volverse hacia Dios con fe y arrepentimiento. C. Existe en Dios una voluntad antecedente universal de salvación. O sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, aunque por naturaleza no pueden usar su albedrío para el bien, Dios ofrece a todos, en virtud de la obra de Cristo en el Calvario, la gracia que les hace libres, con la cual pueden aceptar o rechazar el mensaje de la salvación. No existen decretos divinos que predestinen infaliblemente desde la eternidad al cielo o al infierno. El calvinismo. El calvinismo sostiene la elección y la predestinación divinas como lógicamente anteriores a la presciencia y hace énfasis en la libre y soberana iniciativa de Dios. Dios llama y atrae irresistiblemente a los que quiere salvar, otorgándoles una gracia eficaz que quiebra la resistencia de la voluntad humana. Como quiera que el hombre por el pecado es un cadáver en el orden espiritual y nada puede hacer por sí mismo, ni para disponerse a la justificación, ni para cooperar a ella, el Espíritu Santo produce la regeneración espiritual en el interior de los que se han de salvar. Una vez vivos, pueden ver, Juan 3:3, el reino de Dios. O sea, creer con fe salvífica y ser justificados. La iniciativa divina se mantiene a todo lo largo de la obra de la salvación. El calvinismo auténtico, o sea, el que sigue en toda la línea doctrinal de Calvino, suele resumirse en los siguientes 5 puntos. A. La total depravación del hombre por la caída original. B. La elección eterna e incondicional de los que han de ser salvos. C. La redención limitada. Cristo murió solo por los que han de ser salvos. D. El llamamiento eficaz a la salvación. La perseverancia final de los elegidos, debida a la preservación divina. En el calvinismo suelen distinguirse dos tendencias. A. Los supralapsarios o ultracalvinistas, llamados también hipercalvinistas, que ponen el decreto de elegir a los que han de ser salvos como lógicamente anterior al decreto de crear al hombre y de permitir el pecado original. De este modo, Dios destina a unos hombres al cielo y a otros al infierno en un decreto lógicamente anterior al de la existencia de la raza humana, incluso anterior a la creación del mundo. Por tanto, admite no solo una predestinación, sino también una reprobación positiva. No se otorga otra gracia que la gracia eficaz que salva a los elegidos, a los que Dios mira con complacencia desde toda la eternidad. Este sistema hace del Dios infinitamente bueno, justo y misericordioso, un tirano arbitrario que destina la condenación a seres humanos antes de que sean previstos como existentes y por tanto como pecadores merecedores de condenación. Tampoco se compagina con Efesios 2:3, donde Pablo se incluye a sí mismo, un elegido, entre los que en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira.
Una cosa es ser objeto de la benevolencia divina, cuando alguien ha sido elegido desde la eternidad para ser salvo, y otra cosa muy distinta es ser objeto de la complacencia divina cuando todavía se es pecador y rebelde. Confundir ambas cosas es confundir el orden de la intención con el de la ejecución. B. Los infralapsarios ponen el decreto de crear al hombre y de permitir el pecado original como lógicamente anterior al decreto de elegir a los que han de creer y ser salvos. De esta forma hay una predestinación eterna para los elegidos, pero la reprobación de los condenados es negativa, es decir, no es intentada directamente, sino permitida a consecuencia del estado de perdición en que Dios contempla ya a la raza humana. En otras palabras, para evitar una confusión frecuente, diremos que Dios no distribuye en dos montones a los hombres que determina crear, unos para el cielo, otros para el infierno, sino que, suponiendo ya a toda la raza humana caída en la corrupción, infralapsum, después de la caída, elige con soberana libertad y por pura misericordia el salvar a algunos, dejando justamente a otros en el camino de la condenación a la que voluntariamente se dirigen. Esta es la tendencia que mejor se compagina con las enseñanzas de la Escritura y con la auténtica doctrina de Calvino. Los infralapsarios en general admiten una gracia común, no eficaz ni salvífica, y una oferta común de salvación mediante la predicación del mensaje de la buena noticia a todos los hombres. Un calvinismo rebajado. Partiendo precisamente de esta común oferta de salvación patente en el Nuevo Testamento, un grupo de calvinistas moderados llamados también fulleristas de Andrew Fuller introducen una importante variante en el orden de los decretos divinos, negando el punto tercero del calvinismo clásico, la redención limitada, y poniendo el decreto de proveer salvación para todos los hombres por delante del decreto de elegir a los que han de creer y ser salvos. De esta forma se salvaguarda la voluntad salvífica antecedente universal de Dios y el valor absoluto de la redención de Cristo, de acuerdo con 2 Corintios 5:19, que establece una reconciliación universal en tiempo pasado. Estaba, en contraste con el reconciliaos con Dios del versículo siguiente. De esta forma se puede decir que Jesucristo murió por todos, aunque no a todos se aplica eficazmente el fruto de la redención. Cuestionario. 1. ¿Qué enseñó la Reforma acerca de la corrupción original y la necesidad de la gracia? 2. Diferencias entre Lutero y Calvino en cuanto a la perseverancia final de los elegidos. 3. Diferencias entre los reformadores acerca de la predestinación y de la reprobación. 4. ¿Cuál es la doctrina arminiana en cuanto al pecado original, la cooperación a la gracia y la predestinación? 5. El arminianismo moderado de Wesley. 6. La doctrina de Calvino. 7. Las tres variantes del calvinismo.